las instituciones encargadas de vigilar por la inocuidad de los alimentos. Vimos que hay agentes de riesgo asociados al consumo y puede ser una ingesta crónica insuficiente o un consumo indiscriminado de ellos. Y luego también tenemos otros agentes de riesgo que pudiera ser los factores individuales, que no todos somos iguales en cuanto a alergias, intolerancias y todo eso, a los agentes químicos que pueden ser componentes ya intrínsecos o algunos aditivos que se ponen o que se haya contaminado, no porque yo lo agregué de manera intencional para preservar el producto, sino que se contaminó antes de que llegara a mi mesa. Y entonces también están los factores nutricionales y los agentes microbianos, ¿verdad? Que esto ampliamente lo vamos a ver durante el próximo parcial. Y sabemos que los factores nutricionales son lo más importante en un alimento, sin embargo, pudiera ser que no se cuente con lo necesario, que el alimento, la función principal es que sea nutritivo, porque necesito fuente de carbono, fuente de vitaminas, fuente de minerales, fuente de nitrógeno. Entonces tenemos macronutrientes y micronutrientes que forzosamente los requiero. Qué bueno que mi alimentación diaria me esté aportando lo que en realidad necesito para que mi sistema inmunológico funcione de la mejor manera. Entonces, vimos algunos factores individuales como las intolerancias o las hipersensibilidades. En la intolerancia es cuando algo no me cae muy bien y la hipersensibilidad son las alergias. Luego vimos la toxicidad intrínseca, es de componente, acuérdense que puede ser algo químico que está en el alimento, pero puede ser algo que es de forma constitutiva, que ya lo trae, como algunos hongos, por ejemplo, Amanita muscaria, que produce muscarina, amatoxinas, que están presentes algunos hongos, ¿verdad? Claro que hay algunos hongos alucinógenos, chicos, pero no estamos hablando de eso. Algunos aditivos, porque estamos hablando de componentes químicos que vienen siendo lo que ya contienen, lo que agrego para mantener en buen estado mi alimento por más tiempo y lo que puede ser una contaminación ambiental, no que yo lo agregué, ¿verdad? Y estamos hablando de algunos residuos, ya también pudiera ser un residuo de detergente, chicos, Un alimento puede llegar a tener residuos de detergente y como quiera es algo que me pudiera dañar, Hay algunas que están asociadas a la cantidad a la dosis, pero a veces no es porque en ese momento está el alimento con mucha cantidad, sino que yo estoy consumiendo, por ejemplo, siempre agua con mercurio. Entonces, la toxicidad es acumulativa. No, de pronto me cayó mal, no me sentí mal, pero la acumulación de estos contaminantes sí puede generarme un problema, ¿sí? Ya sé que estas no son las diapositivas, pero es que más adelante vienen unas tablas que no me agregaron en las bonitas que me hicieron mis alumnos. Los factores nutricionales, hablamos de una malnutrición con una sobrealimentación crónica o una desnutrición crónica. Puede haber algunas enfermedades precisamente, no nada más porque no estás ingiriendo los alimentos, sino que estás comiendo lo adecuado, pero tú tienes algún problema fisiológico que no te permite extraer esos nutrientes, Entonces, el factor nutricional puede ser porque comes de más o comes de menos o tu organismo no lo absorbe de manera natural. Eso también es importante, que puedes desarrollar una enfermedad no por lo que comes o dejas de comer, sino porque no tienes las enzimas para, por ejemplo, para tomar ciertas cosas. Por ejemplo, hay quien tiene síndrome diarreico. O sea, que come y va al baño, tiene un problema en el intestino. Y hay muchos nombres, hay muchas enfermedades que puede ser así.
Entonces, aunque esté comiendo bien, no tiene la absorción. ¿Sí? Bueno, y bueno, los agentes patógenos, definitivamente eso sí ya es otra cosa. Dijimos que hay un triángulo súper importante en los elementos, que es el microorganismo, el individuo y el alimento. Cada uno de ellos dicen, oye, que el coronavirus te puedes morir porque pues no sé, o sea, no supe la carga, no supe tus defensas que tienes, o sea, también están involucrados otros factores. Es lo mismo cuando cuando una persona se enferma. Una ETA es una enfermedad transmitida por alimento, pero pudiera llegarse a convertir, cuando ya hay diferentes focos de infección, ya se puede llamar brotes de enfermedades de ETAs, ¿verdad? Que de repente en tal o cual colonia o sector de la ciudad no se hizo un buen verificación del control de calidad en el agua y está saliendo E. coli. Y con eso prepara los alimentos y con eso, ¿verdad? Entonces ahí puede haber brotes, ¿verdad? Y luego también se puede decir epidemia, cuando ya esos brotes son en diferentes lugares, no nada más en diferentes colonias. Bien, analizando el microorganismo, creo que vimos esta diapositiva y quiero saber si fue donde nos quedamos. Vamos a analizarla muy bien. Hablamos de que pudiera llegar cada vez se han diversificado más la cantidad de microorganismos que pudieran causar una enfermedad transmitida por alimento, pero no nada más es porque no haya existido antes, sino que a lo mejor no había la tecnología para detectarlo o la metodología de extracción, o estamos nosotros cambiando de hábitos de alimentación y ahora como más cosas crudas que antes, o la tecnología del procesamiento de los alimentos ha cambiado. Entonces, hay muchos factores por las que no habíamos detectado a la mejor el microorganismo, no lo habíamos detectado. Bien, sin embargo, hablamos de un organotropismo y hice esta pregunta y pocos contestaron. ¿Recuerdan a qué se refiere el organotropismo? ¿A dónde se dirige el microorganismo? Así es. ¿Hacia dónde se dirige el microorganismo? Eso es bien importante. Por ejemplo, el organotropismo de listeria pudiera ser que alguien perdiera un bebé, ¿verdad? Y eso está relacionado con la invasividad que viene más acá, más abajo. La movilidad del microorganismo dentro del organismo, del microorganismo dentro de nuestro cuerpo también es importante. Factores de colonización, hay algunos que producen ciertos factores que se llaman factores de colonización que hacen que se puedan mantener en un mismo lugar la bacteria y que ahí mismo favorezca el crecimiento de más estando ahí, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hacen los biofilms, eso es lo que pasa, que hay factores de crecimiento que se protege mucho más una capa de células que forman como si fuera que les da protección a cuando hay poquitas y las puedes eliminar fácilmente, ¿verdad? Entonces hay factores de colonización, hay factores antifagocíticos que lejos de que haya una protección, por ejemplo, por parte de los neutrófilos, que está el microorganismo, hay alguna irritación, inflamación, están ahí los macrófagos o los neutrófilos, que son nuestra defensa inespecífica de primera barrera, y ingieren estas bacterias y se supone que producen enzimas, se produce lo que es el fagosoma o fagolisosoma, en donde está la célula dentro, se engloba y luego empieza a producir enzimas que pudieran eliminarlo o matarlo. Pero hay microorganismos que evaden ese sistema antifagocítico y al contrario, o sea, entran en el neutrófilo y empiezan a reproducirse como si nada y llegan a ser tantos microorganismos que luego se revienta ese neutrófilo,
no pudo combatirlo, se revienta y esos microorganismos invaden a otras células o en otro tejido. Entonces hay mecanismos antifagocíticos, existen las enzimas extracelulares que protegen a las células estando dentro, producen enzimas que son líticas para las células de nuestro cuerpo. La invasividad es qué tanto migra las mucosas o las capas. Por ejemplo, si yo voy a tener una ingesta con el microorganismo en el alimento, pero dentro del intestino invade la mucosa de este intestino y va a torrente sanguíneo, y ya en el torrente sanguíneo existe también el organotropismo, donde va a ciertos lugares y si le gusta se queda ahí, o bien se mantiene en sangre produciendo una septicemia en donde es más difícil eliminar al microorganismo. Entonces, la invasividad es súper importante cuando invade por ejemplo, la placenta. Toxigenicidad es la capacidad que tiene el microorganismo, no nada más para producir enzimas extracelulares, sino que produce toxinas que puede bloquear diferentes funciones celulares de nuestro cuerpo, que no se produzcan proteínas, que no se produzcan el DNA, que esa toxina puede hacer que haga un desajuste de osmótico en la pared del intestino, y que es lo que normalmente ocurre cuando esa toxina provoca que haya salida de líquido de las células hacia la luz del intestino, hacia donde se está yendo el excremento. Y por eso las heces son diarreicas, porque son acuosas. Entonces, muchas de las toxinas funcionan, cuando hay una diarrea líquida, es porque hay una toxina que está favoreciendo a que de las células salga líquido. Y entonces viene la deshidratación. Y por eso hay que estar tomando, no agua, hay que estar tomando electrolitos, ¿verdad? Porque no nada más se pierde agua en las heces diarreicas, se pierden sales. Y bueno, la capacidad de adherencia que puede tener el microorganismo, sobre todo al intestino, y luego formar unos factores de colonización y todo esto. Entonces, es importante tomar estas características que le pueden aumentar la virulencia al microorganismo. Aparte ya dijimos que la cantidad, ¿verdad? Es la patogenicidad, la cantidad del microorganismo es importante. Hay algunos como Salmonella que con 10 o 100 unidades formadoras de colonia tienen para poder colonizar y tener una enfermedad, ¿verdad?, de tifoidea. Y hay algunos que requieren más de 100,000 células para poder tener una enfermedad. Entonces se habla de baja virulencia. Ahora, ¿qué es importante en el alimento? Pues lógicamente su naturaleza, ¿verdad? Su naturaleza. Son las características que puede llevar a tener, ya sea de empacado, de envasado, o que si tiene o no ácido o componentes internos, ¿verdad? Pero la naturaleza propia en un enlatado, pues proporciona anaerobiosis en el alimento. Entonces yo tengo que considerar que microorganismos sí pueden crecer en anaerobiosis. Y luego, que ya dijimos que las levaduras son excelentes creciendo porque son facultativas, y también algunos microorganismos como Clostridium botulinum, que produce el botulismo, la enfermedad del botulismo, pero trabaja a nivel del sistema nervioso, y luego lo vamos a ver en el próximo parcial. Aquí es importante la acidez, porque no muy ácido. Si es muy ácido, pues crecen levaduras. Y si es poco ácido, pues Clostridium botulinum. Pero tendría que ser que ya estuviera la espora adentro, para que favorezca las condiciones que la espora germine y empiece a crecer el microorganismo adentro. Si todos los enlatados van a tener Clostridium, pues no. Estamos hablando de el riesgo nada más que significaría la naturaleza del alimento.
Ahora, hay otros riesgos dependiendo de los componentes. Por ejemplo, el chocolate, para las personas que tienen rápido tránsito intestinal o la diarrea, pues a lo mejor eso te va a producir que lo hagas, ¿verdad? Que te va a favorecer el tránsito por ahí. Y aquí habla de las hamburguesas, habla de cuando que te provocan diarrea, eh, está mencionando aquí la salmonelosis. No sé por qué está hablando de la salmonelosis. Claro, sí puede haber contaminación en las hamburguesas. En el chocolate no, ¿eh? En el chocolate salmonela no puede estar. Pero bueno, el alimento es importante porque hay algunos que hacen que tengan una digestión más rápida que otros, por ejemplo. La oportunidad de distribución del patógeno. Yo sé que nunca pudiera estar en un lugar, ambiente aeróbico, un anaeróbico. Entonces, es importante la distribución del panejo del patógeno por la vía de contaminación. Por ejemplo, Staphylococcus aureus en la leche, pues claro que puede estar. Si esa leche no fue pasteurizada, el patógeno se puede adquirir de las ubres de la vaca. Entonces, si la leche no fue pasteurizada para fabricar el queso, pues pudiera llegar a estar estafilococos en él. Entonces, la distribución del patógeno es importante. ¿De dónde lo agarró el queso? Pues de la leche no pasteurizada. ¿Y por qué la leche pasteurizada? Porque la vaca, el Staphylococcus aureus puede estar o en las ubres de la vaca o puede estar en los portadores. Acuérdense que hay pezoneras y todo esto, pero también hay extracción de leche manual. Y el portador, acuérdense que nosotros podemos ser portadores de Staphylococcus aureus porque se encuentra en la piel. Recuerden que ya vimos esa práctica. Y bueno, puede haber alimentos descompuestos o echados a perder, pero acuérdense que estos raramente... Una es que con mal olor y mal sabor y mala vista, o sea, que tú veas que hay una alteración, dejas de consumir la salsa o esto que los frijoles echados a perder huelen horrible, un huevo echado a perder huele horrible. Entonces, si acaso llegas a comer tantito, pero pues no te va a generar una enfermedad, te puede generar un malestar, pero no una enfermedad. Raramente, porque no te estarías comiendo algo que sepas tú que está cargado de hongos y tú sigues comiendo, ¿verdad? Bien, entonces el alimento es importante, el individuo es el importante. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo como protecciones en la parte interna de ácido, de sales biliares, que cuando menos las sales biliares, pues a los gram positivos no les viene bien, pero a los gram negativos, ¿qué tal? Las coliformes aguantan perfectamente los ácidos biliares. Pero entonces, que yo tenga un funcionamiento de mis secreciones es importante. El moco ayuda a que el microorganismo se mantenga fuera de la mucosa. Está en el moco, pero no penetra la pared. Algunas enzimas proteolíticas que nosotros mismos producimos también. Entonces nosotros nos protegimos con secreciones, con células, que dijimos que es de nuestra defensa de primera mano, vaya, que vienen siendo los macrófagos o los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, que estos son los que se comen a las bacterias y luego las pueden matar dentro de. Algunas proteínas como el interferón y el complemento. El interferón es un compuesto que principalmente ayuda a matar virus, el interferón. Y en la fijación de complemento ocurre, si nosotros tenemos en la fijación de complementos es una chorra de cadenas que se tienen que llevar a cabo en donde se fija una pieza con otra y con otra hasta que llega la muerte del parásito, por ejemplo, cuando tenemos anticuerpos, hay algunos anticuerpos que son específicas de complemento, que si está esos componentes podemos aniquilar un microorganismo y eso simplemente es nuestra inmunidad. Entonces, el individuo es importante porque si estás más fuerte que otro, pues el otro va a enfermar más fácil. Cuestiones físicas, claro, tenemos mucosas, pero siempre y cuando estén íntegras. Por ejemplo, yo puedo decir que mi estómago es muy fuerte, pero si yo ya sufro de gastritis y úlceras en el estómago, pues ya no está tan íntegro mi estómago.
O sea, ya me está dañando la acidez, ya me está, y puede haber una invasión de microorganismos de adentro, digo, de la luz del estómago, penetrar las paredes o en el intestino. O sea, ya la mucosa que está llena de vellosidades y es la parte interna, las mucosas que cubren todo mi sistema digestivo y mi sistema respiratorio, todo el esófago es parte del digestivo, pero la faringe, la laringe, los bronquios, toda la tráquea está cubierta de mucosas. Entonces, no tan fácil ese microorganismo va a invadir mi torrente sanguíneo, porque está la mucosa, pero tiene que estar íntegra. ¿Qué pasa si yo tomo mucho café caliente, ardiendo y ando toda quemada de mi esófago? Pues me va a doler, va a estar herido. Si tengo úlceras en el intestino o úlceras en el estómago, ya no está íntegra la mucosa. Entonces, aparte hablamos de que físicamente la movilidad del intestino que va haciendo el producto desde el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, donde puede haber absorción de agua, donde puede haber derrame de sales biliares, para llevar a cabo la digestión regular. Hay movimientos peristálticos que hacen que vaya teniendo movimiento el alimento dentro de hasta que se produce ahí la salida, ¿verdad? Las excreciones. Y bueno, el antagonismo microbiano habla de una flora intestinal que se encuentra precisamente en las paredes y en la mucosa que nos ayudan a hacer la digestión, que desdoblan los alimentos de una manera en que dejan los nutrientes más libres para mí. Se habla de una microflora y que los probióticos y los prebióticos y todo eso que tenemos que estar comiendo de manera regular. Algunos, por ejemplo, síndromes diarreicos hacen que constantemente se esté barriendo esa capita de microorganismos. Después de una diarrea, luego sigues con diarrea, pero porque no, aunque ya no está la infección, los antibióticos y la misma diarrea eliminó la flora intestinal y tienes que volver a consumir los probióticos, que son los que nos ayudan a digerir. Entonces, esos microorganismos nos ayudan a adquirir los nutrientes, pero también compiten con algunos otros alteradores que comimos de algunas esporas de hongos, algunas bacterias, compiten con el nuevo microorganismo. ¿Y quiénes son los que pueden ganar? Pues los de la microflora. Esa flora intestinal está distribuida, adaptada a la perfección ya a ese ambiente. Y si llega cualquier otro microorganismo en pocas cantidades, pues los nutrientes no van a estar tan disponibles para ellos y tampoco van a estar tan adaptados. Entonces, para cuando nosotros nos enfermamos es porque o la mucosa no estaba íntegra o la microflora no fue suficiente para competir con el microorganismo que llegó en grandes cantidades. Lo estamos ahorita viendo desde el punto de vista de que el individuo es importante porque sus barreras no están permitiendo que se establezca la infección. Entonces, hablamos ya del microorganismo, hablamos del individuo y me va a faltar el alimento. El alimento ya lo vimos, que si es ácido, que si está en forma enlatada, que si está... el mismo alimento puede determinar la distribución del microorganismo. O sea, yo ya sé que en un pescado mal cocido o crudo, yo puedo infectarme de vibrio cólera, por ejemplo. Vibrio cólera puedo hacer. ¿Por qué? Porque vibrio cólera está en las aguas tropicales y subtropicales. Y en el mar también puede estar. Entonces, es de dónde viene mi alimento para que esté en contacto con el microorganismo. Bien, entonces la distribución es importante. ¿Hay poblaciones hipersensibles? Sí, siempre va a haber. Por ejemplo, ahorita para coronavirus, pues hay poblaciones hipersensibles. O sea, ya sabemos que entre más joven estés, puedes resistir más la enfermedad, pero ya los personas de la tercera edad, en las que ya estoy entrando, ¿verdad? Pues corremos más riesgo.
También, si es una enfermedad inflamatoria respiratoria y que se dirige a los pulmones, pues quien tienen afectados los pulmones es un grupo vulnerable. Bien, con los alimentos es igual. Con los alimentos sigue habiendo personas vulnerables. Personas vulnerables. De manera general, los menores de 6 años tienen menos fortalecido su sistema inmunológico y con facilidad pueden sufrir diarrea, sobre todo infecciones virales. Los mayores de 60, precisamente porque también ya tienen su sistema inmunológico suprimido. Ya no producimos tan fácil las citocinas, no están produciéndose muy bien las enzimas proteolíticas y hormonalmente no estamos tan protegidos como los jóvenes, que incluso ni comen bien, ni duermen bien y están como si nada de fuertes, ¿verdad? Se sienten Superman, hasta cuando no llegan ahí a una edad como la nuestra, oye, ya tengo gastritis y me duelen las rodillas y tengo, no sé, algo que hubiera sido el abuso de cierto comportamiento en tu juventud, recae después en la adultez. Las embarazadas, ¿por qué? ¿Por qué puede ser una población hipersensible? Una es el microorganismo que pudiera ser trasplacentario, que migra del intestino al bebé, puede migrar hasta el bebé directamente. Y la otra es que las embarazadas tienen su sistema inmunológico suprimido. ¿Por qué? Porque están más... ¿por qué creen que tampoco ahorita las embarazadas sigue siendo un grupo vulnerable para coronavirus? Porque sus defensas bajan. Por ejemplo, sus linfocitos bajan, que son los productores de citocinas y de anticuerpos, bajan. Están más preparando el sistema inmunológico del bebé que de la persona. Entonces, las embarazadas son un grupo vulnerable a enfermedades y, por supuesto, de mayor riesgo si adquieren un microorganismo que te mate al bebé, porque pones en riesgo también a la mamá. ¿Sí? En ese aspecto hay esa vulnerabilidad. Ahora, ¿qué microorganismos? Vamos a ver. El virus de la hepatitis infecta la placenta. El virus, viene siendo Brucella melitensis, ¿verdad? Campylobacter jejuni, Coxiella burnetii, Listeria monocytogenes, Salmonella typhi, Toxoplasma gondii. Estos van a infectar la placenta y pueden infectar al bebé sin que haya un aborto. Sin embargo, algunas de estas que están aquí arriba, como Coxiella burnetii, Listeria monocytogenes, Vibrio cholera y entamoeba histolítica, pueden provocar el aborto. Entonces, Coxiella burnetii, Listeria monocytogenes, que las tenemos aquí arriba, Vibrio cholera y entamoeba histolítica, pueden llegar a provocar el aborto. Hay algo que me falta aquí, que hice la corrección el semestre pasado. No, hay algo aquí que me hace falta, pero luego recuerdo bien, que hice una corrección. Agregué a alguien más aquí. Bueno, luego lo vemos. Entonces, grupo vulnerable, las embarazadas. Inmunocomprometidos. Los inmunocomprometidos no nada más son los que tienen síndromes diarreicos crónicos, que no tienen una absorción adecuada, porque lo que comen, hacen, hasta van al baño y ahí va el pedazo de sandía, ¿no? Completo. No hay una digestión, no hay absorción de nutrientes. Y a su vez, eso hace que sea una persona inmunosuprimida o que no tenga defensas. Y por otro lado, hay quienes tienen con facilidad alergias, bueno, eso no sería una inmunosupresión, eso sería una hipersensibilidad, ¿eh? La inmunosupresión es que produces pocas, o sea, tu sistema inmune es bajo y te enfermas muy fácilmente de cualquier infección, de lo que sea. Y la otra, una inmunodeficiencia, por ejemplo, HIV es una inmunodeficiencia porque se mueren los linfocitos T cooperadores. Ese es el blanco del HIV. ¿Cuál otro les iba a decir? Se enferman muy fácilmente por todo,
por los inmunosuprimidos, ¿verdad? No nada más porque tiene síndrome diarreico crónico. Eso es un ejemplo muy vago de todo lo que puede caer aquí en inmunosuprimidos. Por ejemplo, los de cáncer. Las personas que están padeciendo cáncer es porque su sistema inmunológico está bajo, no fue suficiente para eliminar las bacterias que están creciendo de manera desmedida o inadecuada. Y aparte se someten a quimios, radio, muchos tratamientos que no nada más matan células cancerígenas, sino que también células normales. Entonces, es un ejemplo perfecto de inmunocomprometidos, ¿eh? Los hospitalizados, pues si están dentro enfermos, tienen su sistema bajo y pues pudiera ser también esto. Desnutridos, pues también incluso por síndromes diarreicos o porque no estoy comiendo lo suficiente. El estresado. ¿Qué pasa con el estresado? El estresado produce ciertas sustancias que así de fácil evitan la producción de anticuerpos y citocinas importantes para las defensas. El estresado tiene su sistema inmunocomprometido bajo. Lo tiene inmunocomprometido, vaya, el estresado. Tratamientos con antibióticos sí, porque les digo que el antibiótico también puede matar bacterias, pero también células importantes en nuestro organismo, o que te producen diarrea, o que te producen acidez, o que te producen malestar en el riñón, malestar en el hígado. Hay algunos, dependiendo del antibiótico, actúa de una manera o de otra, ¿verdad? Y finalmente pasan por cierta síntesis o por cierto proceso para llegar al microorganismo y a veces te daña también flora normal. Patologías o disfunciones del riñón o de hepático, definitivamente, si tienes alguna enfermedad hepática o renal, o, por ejemplo, la diabetes, cuando ya está muy avanzada, te llega a generar problemas en el riñón. Y entonces, si no tienes un buen riñón, no puedes hacer una buena desintoxicación, por ejemplo, de sangre hepática por todo lo que tiene que producir hacia todas las enzimas de transaminasas y todo lo que, la función que hace, eso es laboratorio, el hígado es el laboratorio de nuestro organismo, pero tengo cirrosis hepática o tengo algún problema, pues eso hace que todo lo demás se baje. Por ejemplo, si por algún cáncer o por alguna tumoración no maligna, te tuvieron que quitar un pedazo de intestino, te tuvieron que quitar por ejemplo, en el intestino, no nada más es de que te da cáncer, te quitan el intestino, cierta parte te lo vuelven a unir y continúas, sino que esa misma remoción permite un tránsito más rápido en tu estómago y entonces no hay absorción necesaria, la absorción de los nutrientes. Y por otro lado, también pudiera ser, se me fue ya, por ejemplo, las personas que padecen de hemorragias o que se producen ciertas, pues principalmente son como hemorragias, así se le llaman, llegan a hacer una obturación de tu intestino, llegan a formar un globo adentro en el intestino y la comida está toda ahí atorada y tienen que quitarte parte del intestino, ¿sí? Entonces, no nada más por cáncer. Aquí hay una gráfica y vemos cómo ha distribuido a través del tiempo, aquí está de 1995 hasta el 16, las enfermedades diarreicas. Entonces, cómo se ve un pico alto aquí, que estamos hablando de 7 millones en 1998, y luego en el 16 estamos en ¿qué? 5 millones, a ver, si acá eran 7 millones, acá eran 5 millones. Dice, se estima que cada año en el mundo serían 600 millones de personas, casi el 1% de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados. 420,000 de estos 600 millones pueden llegar a morir a causa de enfermedades diarreicas o enfermedades transmitidas por alimento. Acuérdense que una enfermedad transmitida por alimento pudiera ser por bacteria, pudiera ser por virus, pudiera ser por protozoarios. Hay otras razones, ¿verdad? Entonces, las infecciones diarreicas son comúnmente asociadas al consumo de alimento contaminado, asociado normalmente.
Dice, y cada año unos 550 millones se provocan 230 en muertes. Ok. Entonces, estas son de las personas que enferman por ingerir alimentos contaminados y estas infecciones diarreicas asociados a al alimento. Estos asociados, ingerir alimento contaminado y aquí también, ¿no? Y aquí, esta es una infección diarreica. Aquí estos, bueno, es que sí es cierto, no todas las enfermedades transmitidas por alimento ocasionan una diarrea, ¿eh? No todas. Acuérdense que el Clostridium botulinum pudiese no originar diarrea siempre, o esa sintomatología que pudiera estar asociado a pérdida de líquidos. Esto es lo que digo que no estaba incluida en la presentación anterior. Dice, los niños menores a 5 aportan el 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria y provocan cada año 96,000 defunciones en este grupo de edad. Entonces, la inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están inextricablemente relacionados. Eso es definitivo. La inocuidad con la nutrición y la seguridad de los alimentos definitivamente están involucrados todos. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad de malnutrición que afecta especialmente a los lactantes, los niños pequeños, ancianos y los, ¿qué será? ¿Y los qué? ¿Qué será aquí? Entonces la chiquita. Y hay algunos enfermos, ¿verdad? Por supuesto, que esos ya sabemos que están en un grupo de vulnerabilidad. Ok, entonces, echemos un vistazo. Enfermedades transmitidas por alimento, ya dijimos que pueden ser por hongos, por bacterias, que aquí tienen las 2/3 partes, o sea, la mayor parte, o sea, estamos hablando de como un 70% de todas las enfermedades transmitidas por alimentos están asociadas a bacterias, pero pueden estar los virus, los parásitos, como las entamoebas, el toxoplasma, ascaris, tenias y todo lo demás, ¿verdad? Priones, acuérdense que en mis tiempos nomás me enseñaron que hasta virus podíamos llegar y ahorita ya tenemos priones de las encefalopatías equinas. Dinoflagelados, que son pequeñas algas que están en los mares y llegan a contaminar los bivalvos, por ejemplo, las ostras, los alimentos que vienen en concha, ahí pudiera llegar a estacionarse estos dinoflagelados y llegan a causar también enfermedades. Entonces también ese tipo de microorganismos. Bien, hablamos como mariscos, agua contaminada y por supuesto la infección directa con otro enfermo. Virus gastroentéricos pequeños, redondos, como adenovirus, rotavirus, que este es el que es muy importante, parvovirus, coronavirus, ay Dios, no quiero ni verlo ese. Aquí dice calicivirus, bien por personas infectadas, mariscos y aguas contaminadas, que viene ahí llamado de que son enfermedades enfermedades diarreicas. Está el Coxsackie, reovirus, adenovirus, alimentos contaminados por personas infectadas. O sea que las personas infectan a los microorganismos, perdón, las personas infectadas o enfermas pudieran contaminar el alimento. Entonces aquí también, personas infectadas, este tipo de virus. Y por otro lado, dice plantas y animales tóxicos. Aquí dejamos a un lado los virus y nos vamos como, por ejemplo, los mejillones, almejas, ostras, aguas. Miren, aquí deberían de estar los tetrodotoxinas. Aquí están los dinoflagelados, ¿verdad? Con alimentos que están en el mar y que pudieran llegar, si no los cocemos bien, y si, por ejemplo, el dinoflagelado, Dinophysis, pero hay otros, que tienen ácido
ocadaico, así se llama. O sea, el agente o lo que produce el dinoflagelado, el ácido ocadaico, es el que nos genera problemas. Y entonces estamos viendo qué tipo de alimento, mejillones, almejas, por ejemplo. Alcaloides del grupo tropano, que pudiera estar también estramonio, mezclas con parte de la planta. Ciagutoxina de peces marinos tropicales. Carne de pescado de arrecifes tropicales, especialmente barracuda, pargo, mero, corvina. Es una toxina producida por algunos peces. Y si nosotros los consumimos, no sé, debería de haber aquí me entra la duda, porque normalmente los microorganismos los podemos quitar fácilmente, pero algunas toxinas recuerden que necesitan temperaturas muy altas para poderse eliminar. Resina cicutóxica de cicuta acuática. Es raíz de cicuta acuática. Es algo que se pudiera a lo mejor producir en el agua por esta cicuta acuática, que es una planta. Saxitoxina de dinoflagelados, Alexandrium y Gymnodinium. Igualmente para mejillones en aguas con altas concentraciones de los dinoflagelados. Y la tetradoxina del pez globo, pez del tipo, ¿verdad?, sin extraerle los órganos y las gónadas. Normalmente este pez se consume mucho en China, en Asia en general, pero tienen que quitarle los intestinos y las gónadas, porque si no, puede contaminar el tejido de este globo. Y el problema es la tetradoxina. Y bueno, aquí están los bivalvos. ¿Qué parásitos se pueden transmitir? Pues ustedes ya llevaron ¿verdad? Angiostrogilus, por ejemplo, anicasis, que estos son nemátodos, Pseudoterranova, Ascaris lumbricoide, Cryptosporidium parvum, Ciclospora cayetanensis, eso lo vamos a ver, el círculo biológico lo vamos a ver en la próxima, o lo verán con el maestro Daniel. Diphyllobotrium latum, entamueva histolítica, la amiba, fasciola hepática, que es un gusano plano, Giardia lamblia, ese es un protozoario, Tenia saginata, pues ya sabemos que es este tipo de platelminto, Tenia solium también, Toxoplasma gondii, que es un protozoario, y Trichinella spiralis, que viene siendo otro gusano. Entonces, en cangrejos, babosas, camarones, caracoles, podemos encontrar este gusano pulmonar de la rata que se llama Angiostrongylus cantonensis. En pescado crudo o insuficientemente cocido, por ejemplo, nosotros queremos a veces comer ceviche y el pescado no se cose, pero por el limón, no por alta temperatura. Hay alimentos que se le llama que está cocido porque cambió su aspecto, pero por el hielo, porque está congelado. Y no nos referimos a eso, al cocimiento por alta temperatura. Entonces, anicasis, que son gusanos que pueden estar dentro, muy, muy comunes en los pescados, necesitaría nada más retirarse también todo el intestino delgado para que no se contamine el músculo. Pero si no está cocido, pues ahí tenemos los huevecillos que pudiéramos consumir, ¿verdad? Ascaris igual, hortalizas y agua. ¿Por qué hortalizas y agua? Porque normalmente si no se tiene una buena disposición de las aguas negras hacia lugares en donde se puedan tratar, sino que la utilizan para regar cultivos, nosotros luego de esa cosecha no la lavamos bien, en donde no nada más el humano pudiera defecar, sino que también algunos animales por ahí, ¿verdad? Entonces, más que nada es el agua contaminada con huevecillos de Ascaris, por ejemplo, y pueden llegar a frutas y verduras que consumo crudas, o no bien lavadas, desinfectadas.
Entamoeba coli, pues también ocurre lo mismo, los quistes van a dar a las hortalizas y frutas contaminadas. Diphyllobotrium latum también es tiene un sistema, tiene dentro de un ciclo biológico en donde interviene el pescado dentro. Entonces se puede consumir la larva por medio de alimento contaminado si no está bien cocido. Fasciola hepática, plantas acuáticas, contenido de humedad, por ejemplo, la lechuga, y que no fueron descontaminadas, ¿verdad? Aquí está hablando muy bien de excretas humanos o animales. Giardia lamblia, pues también forma como unos quistes, y si personas o animales infectados con este protozoario, pues pudieran defecar en lugares en donde luego se va a dar a las frutas y hortalizas crudas. La tenia, pues carne de ganado, de cerdo, infestados cruda, esta tenia saginata en el ganado, tenia solium en el cerdo, que luego después llega a desarrollar la solitaria, porque un solo gusano puede estar gigantemente viviendo y bien a gusto, porque también pueden ir quistes insertadas en el músculo, en el músculo del cerdo o de la carne de animal. Y si esta me la comí, ay, es que yo quiero, me gusta la carne a medio término, oye, pues sabe deliciosa, pero si no llegó a destruirse ese quiste, pues bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Y incluso se pueden formar quistes en el cerebro. Toxoplasma gondii, ahí está atravesado parte de su ciclo biológico, los orines de gato, ¿verdad? También pueden estar ahí ese protozoario dentro de la cadena y lógicamente puede llegar después a contaminar alimentos como la carne de ovinos, porcinos, bovinos. Claro, todos estamos hablando de crudo o insuficientemente cocido. Las personas que están embarazadas, que les digo que son grupos vulnerables, definitivamente todo lo tienen que comer cocido. Nada de que voy a ir a los aguachiles, ni que voy a comer medio término la carne, o que vaya a consumir pescado mal cocido con ceviche, o el salpicón que dicen que se hace con esta deshebrada, cocida con limón. No, tiene que haber calor de por medio. Y Trichinella spiralis, pues otro gusano, ¿verdad? Que también está en carne de cerdo y de oso, pero lo bueno es que aquí no comemos osos, ¿verdad? Aquí los saludamos y nos tomamos selfies de los que bajan de acá. Bacterias, las bacterias no nos las acabamos, chicos, pero acuérdense que 2/3 la bacteria es la que contamina nuestros alimentos y luego nos producen las enfermedades. Estamos hablando de que la enfermedad del carbunco, por comer carne de animales enfermos, por Bacillus anthracis. ¿Qué pasa con Bacillus? Pues Bacillus es porulado, es termotolerante, o sea, tiene ciertas características que también igual se pueden evitar contemplando a Bacillus. Tenemos Bacillus cereus, que produce dos tipos de toxina, una diarreica y una emética, que produce diarrea o vómito. Y esto pues principalmente en cereales, fíjate, cereales, arroz cocido, arroz de como sea, albóndigas, salchichas almacenadas a temperaturas cálidas. No significa el que tengamos de este lado una lista gigante de alimentos implicados en la transmisión de estas enfermedades, sino que son los brotes más importantes. Puede llevar a haber una contaminación cruzada y claro que otro alimento pudiera transmitir el microorganismo. Entonces, Bacillus cereus, productos cereales, arroz cocido, albóndigas, salchichas, ¿verdad? Aguanta muy bien Bacillus. Luego vamos a ver que es una bacteria psicrótrofa, pero también se encuentra en cereales, que por eso los niños hay veces que tienen infecciones y viene siendo Bacillus cereus. Y te digo, produce dos toxinas, una emética y una diarreica. Brucella abortus y Brucella melitensis y Brucella suis se puede llegar a encontrar en leche cruda, queso, por ejemplo, quesos hechos con leche cruda.
Campylobacter jejuni. Oigan, todo esto se supone que tendría que venir en el examen mañana. Se me hace que vamos a cancelar el examen para mañana. ¿Qué opinan? Sí, Nomás una persona dijo que sí. sí, maestra. Sí, profe, estoy de acuerdo Sí, también. profe. Es que les voy a decir una cosa, yo siempre contemplaba con haber terminado, pero bueno, ya ven que profundizamos mucho en algunos temas, porque así es necesario, y luego después me voy retrasando en todo lo demás. Entonces, es importante estas tablas que estamos viendo, que ya estamos por terminar el tema, pero, por ejemplo, en los exámenes yo le puedo poner, a ver, les puedo poner ahí microorganismos transmitidos por pescado crudo. Ah, pues, entonces, que necesitan este tipo de gráficas para estudiar. Entonces, de aquí para mañana, pues no, ni yo la hago, chicos, ni yo la hago. Bien, entonces Brucella abortus, leche cruda principalmente y quesos. ¿Qué pasa con Brucella abortus? Brucella abortus es un microorganismo intracelular, evita la eliminación por polimorfonucleares, se reproduce adentro de los neutrófilos. Y luego también es sistémica. Esta bacteria pasa a sangre. Entonces, ¿puede llegar a producir abortos? Sí. Se puede llegar a detectar en leche materna cuando la persona esta tiene brucela y a base se esconde. Esta enfermedad se puede padecer de manera crónica. Se puede padecer de manera crónica. Oigan, chicos, ¿qué les parece si ahorita estamos terminando la 6ª semana? ¿Les parece que el examen lo podamos presentar en sábado para poder avanzar bien en el segundo parcial? No sé, es una pregunta, no este sábado, que pues se pudiera poner el otro sábado. Porque luego les quito tiempo al segundo parcial y el segundo parcial viene bien cargado de información. No sé qué opinen, ¿no trabajan el sábado? Profe, es lo que le iba a decir, que yo trabajo los sábados. Maestra, Sábados y domingos. yo también trabajo los fines de semana. Ok, esas personas que trabajan el fin de semana, ¿se puede poner el examen a otra hora que no sea la hora de clases? ¿A contraturno? Pregunto. Yo regreso como a las 8:30 de mi casa. Estaría bien a esa hora para mí. ¿A qué hora? A las 8:30. De la noche. Sí. ¿Y en la mañana? Pues en la mañana me voy desde las 8. Órale. Bueno, voy a mandar una pequeña encuesta a través de Teams y voy a poner diferentes horarios, diferentes días y el que gane, con eso lo hacemos. ¿Les parece? Hola. ¿Sí? Sí, profe. Sí, está bien. Sí, maestra. Y diferentes horarios, si todos están de acuerdo en presentar un día a las 8:30 de la noche, pues ni modo, ¿verdad? Ponemos a las 8:30 de la noche el examen de la próxima semana. Puede ser, porque mañana sería viernes, sábado, dice que sábado. ¿Y este sábado a las 8:30 de la noche está muy pesado? ¿O el lunes a las 8:30 de la noche? Profe, yo no podría mañana. El sábado, perdón. ¿Y lunes en la noche? El lunes sí. ¿Qué opinan los demás? Sí, mejor el lunes, profe. El lunes en la noche. Nomás prométanme que todo les va a ir bien, que van a estudiar, que va a valer la pena hacerlo así para no quitarles tiempo en los temas. O sea, yo espero ver al ratito a qué hora terminamos este tema y si pudiésemos empezar un poquito del próximo, sería súper bien. El lunes, Bacillus cereus, la práctica de Bacillus cereus. Ahorita hablo con los muchachos del equipo que sigue. Maestra, Eu. yo trabajo de noche, el lunes en la noche estaría de guardia. Lunes en la noche de guardia y martes en la noche. El martes sí puedo.
¿Alguien más no puede el martes en la noche? No quiero perjudicar a nadie, solamente lo hago para darles más tiempo para estudiar y por otro lado, que sí podamos avanzar en la teoría. Maestra, yo trabajo el martes en la noche. ¿A qué hora Ok. sería? Pues 8:30, porque si no, ahí me verán ahí a las 10 de la noche poniendo los exámenes, pues no, ¿verdad? Bueno, pues sí, o sea, si soy el único o lo que sea, pues ya me las arreglo, porque no hay problema. Ok, no vi su nombre, déjeme voy y lo pongo. ¿Quién dijo eso? O podría ser que el martes Ray, sea más temprano. Reiner, ok. ¿El martes más temprano? sí, yo, ¿Martes temprano se puede? ¿Lunes temprano se puede? No, ¿verdad? Porque el que trabaja de noche, ¿a qué hora se empieza su turno? maestra, el martes en la noche por mí no hay problema, igual es más fácil que yo le pida Mueva ayuda a tu mis compañeros. Muy bien, Reiner, pues muchas gracias. El martes se queda a las 8 de la noche. 8 de la noche está bien, ¿no? Si no, óiganme, ahí voy a Sí, estar cenando y todo ahí. Yo sí, cenando a profe. gusto y ustedes presentando y sufriendo. Ay, sí. Bueno, queda para el martes en la noche el examen. Muy bien. Continuamos. Bacillus cereus, ya dijimos, principalmente cereales. Brucella abortus, sobre todo por el comportamiento que tiene intracelular y que es septicemia, o sea, puede pasar la bacteria a torrente sanguíneo, ¿verdad? Y puede producir aborto también. Campylobacter jejuni, que se ha hecho famosa porque últimamente ya salen muchos anuncios de ellos. Campylobacter jejuni es un bacilo largo y de forma de espiral, pero no siempre tiene esta forma, es pleomórfico. En cultivos viejos, Campylobacter se comporta como esférico, pero de la manera regular es una espiral. Y esa manera de espiral le da una característica para moverse. Entonces, Campylobacter jejuni puede venir en la leche cruda, en hígado de res, almejas crudas, carnes crudas, res, pollo, cerdo, contaminación cruzada también se puede dar, ¿verdad? Una contaminación cruzada. Lo que se me hace raro es que esté en almejas crudas, o sea, como si también estuvieran en el mar, y el pescado no. Y luego en carnes viene res, pollo y cerdo. Bueno, veremos más adelante ya cuando veamos Campylobacter jejuni, veamos cuáles son los brotes principales. Clostridium botulinum, que produce exoneurotoxinas, que sería A, B, E y F, pero viene aparte de algunas subdivisiones, que luego la veremos en su momento. Principalmente en conservas caseras poco ácidas. Conservas caseras porque no llevaron una eliminación por temperatura al vacío. A lo mejor la tía, la abuelita, esto, lo otro, pues hace sus conservas de duraznos, duraznos en almíbar y otras cosas. También se puede, principalmente con esas, pero también necesitamos alimentos no muy ácidos, Si son muy ácidos, pueden ser levaduras, y si no es muy ácido, pudiera estar Clostridium ahí la espora y pudiera mantenerse ahí a producir la vegetativa y producir la toxina. Esta es una toxinfección, o sea, podemos contaminarnos ingiriendo la toxina o por contacto también. Y principalmente aquí dice pescado envasado al vacío, huevos de pescado fermentado, por ejemplo, pero carne también. Carne no muy ácida en lata también pudiera ser una fuente de Clostridium botulinum. Clostridium perfringens, esta sí produce una endoterotoxina, o sea, ya es del intestino. Aquí estamos hablando de una neurotoxina porque ataca el sistema nervioso y está en el intestino. Clostridium perfringens, muchachos, se le llama el germen de las cafeterías porque le gusta estar en temperaturas como que calientitas, ¿verdad? Por cierto tiempo.
Y ya ven que normalmente cuando hay buffets que se encuentran en los despachadores, estos ahí por muchas horas, mira, así como esta imagen de aquí de abajo a la derecha, que tenemos salsas, carnes y todo eso. En la parte de arriba hay condiciones aeróbicas, pero en la parte interna puede haber microaerofilia. Y esta microaerofilia, a diferencia de Clostridium botulinum, pues sí le permite crecer, microaerofilia. Esta puede llegar a estar en carne de res, en aves cocidas, caldos, salsas, sopas almacenadas a temperaturas cálidas o bajo refrigeración insuficiente. Bien. Enterobacter sakazaki, actualmente llamada Cronobacter sakazaki. Esta principalmente están en las fórmulas infantiles en polvo, porque cuando se liofilizan sin llevar a cabo una pasteurización adecuada, ¿eh? Entonces, luego vemos que sí pudiera llegar a generar incluso muerte en lactantes y sobre todo en ellos, ¿verdad? Pero esta Cronobacter sakazaki la podemos buscar también, lo podemos encontrar en frutas, verduras, en algunos otros productos, no nada más en fórmulas infantiles. Escherichia coli, que hay la enterovasiva, la enterocolítica, la urémica, hay enteroagregativa, no, hay un chorro de E. colis, ¿no? Entonces, aquí la enteroinvasiva y la enterotoxigénica, esta es la enteropatógena. La E. coli O157H7 es la enteropatógena. ¿Qué significa la O y qué significa la H? Pues vienen siendo antígenos que han ido despertando una respuesta inmune diferente en el organismo. Y si yo cambio este O, que es un antígeno somático, y esta H, que es antígeno flagelar, si va cambiando, variando muy pequeño en las proteínas constituyentes de flagelo o la somática, puede haber una variedad y entonces va cambiando de número. Aquí luego vamos a ver cómo está la H o la H4 o no sé qué. Y hay un chorro de antígenos diferentes. Esta se le llama enteropatógeno o enterohemorrágica. Esta E. coli, que es la O157H7. Entonces, E. coli sabemos que es un microorganismo que se comporta como un coliforme y que es fecal y pudiera llegar a generar infecciones no nada más en el estómago, sino también en la orina, por ejemplo. Hay quienes tienen cultivos positivos de E. coli en orina y causa severos problemas y es bien terca de quitar. Tienes que usar un antibiótico, otro antibiótico, otro antibiótico. Entonces, Escherichia coli enteroinvasiva o enterotoxigénica en alimentos diversos no tratados higiénicamente, porque por portadores, ensaladas con frutas verduras no lavadas, quesos frescos que pues a lo mejor estuvieron en contacto ahí con una leche mal pasteurizada, ¿verdad? ¿Y por qué se contamina la leche? Porque las vacas, las vacas de manera externa pudieran estar en contacto con heces de ellas mismas. Las deyecciones no siempre, pues no traen pañal, ¿verdad? Ni modo que pues ahí caen y se las salpican y la cola va para allá y para acá y mancha las ubres. Entonces, hay contaminación de la leche, no por la vaca porque esté en la parte interna como Brucela, por ejemplo, que sale en la leche, sino por contacto externo, fuera de los manipuladores, fuera de manipuladores puede haber una contaminación externa. Entonces aquí encontramos la contaminación de leche por E. coli y luego aquí E. coli en hamburguesas principalmente, en la carne molida por manipulación, por contaminación cruzada, leche cruda, embutidos, yogur, lechuga, pues mal lavada, ¿verdad? También el agua, por supuesto, con algunas deyecciones por ahí, contaminación cruzada, cocción inadecuada. Muy bien. Entonces, casi siempre hamburguesas, E. coli. Pues ahorita que vi hamburguesas, salmonela, sí, salmonela puede estar también, ¿verdad? Salmonela está en todos lados, ahorita vamos a ver más adelante. Mycobacterium bovis, que produce la tuberculosis en vacas. Bien.
de hecho, la pasteurización, que tiene que ser llevada a 61 punto no sé qué, o 62 grados centígrados, la pasteurización comercial, pues es precisamente para evitar la Coxiella burnetii, Brucella y Mycobacterium bovis, ¿verdad? Porque también pudiera llegar a manifestar alguna sintomatología en el humano, esta micobacteria. Bien. Bacterias, ok. Listeria monocitógenes, hasta ahorita habíamos hablado que era un cocobacilo y que pudiera pasar la placenta y producir abortos en las mujeres, ¿verdad? Es un ciclótrofo, vamos a verlo más adelante, lo van a ver ustedes más adelante. Y este ciclótrofo, pues permite su desarrollo en alimentos refrigerados. Y ese es el problema, que utilizamos la refrigeración como un medio de conservación y no siempre, o sea, lo que es la refrigeración como conservación y no siempre es adecuado para los ciclótrofos, ¿verdad? Igual que Brucella Bacillus cereus, es ciclótrofa. Bien, bacilo, y es gran positivo Bacillus cereus también. Este es coco bacilo, gran positivo, bacilillo, es un bacilo. Salmonella typhi, bueno, ¿en dónde la encontramos? Leche cruda o con pasteurización ineficiente. Acuérdense que cuando una leche pasteurizada está contaminada, puede ser una contaminación postproducción, o sea, que hubo una contaminación después de una pasteurización, ya sea por envase, por portador, por equipo contaminado, pero también porque no se llevó a cabo una pasteurización adecuada, es insuficiente o ineficiente. ¿En qué pudiéramos fallar en una mala pasteurización? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Alguien pudiera mencionar qué hubiera pasado cuando se habla de una pasteurización insuficiente? ¿Qué se les ocurre que pase? Chicos, Pues, ¿Temperaturas que se debían? la temperatura que no llegó la que temperatura no fue la adecuada. ¿Que no fue, perdón? ¿Qué? que no fue la temperatura adecuada y por lo tanto no eliminó la carga bacteriana que se debió de haber eliminado. Exacto, pero no nada más es la temperatura. ¿Qué otro El factor está? tiempo, El tiempo. los tiempos. Así es. En la temperatura, acuérdense que una pasteurización y una ultrapasteurización va variando los tiempos dependiendo de los grados. Si yo aumento los grados, bajo el tiempo para no desnaturalizar. Entonces, o no se le dio el tiempo necesario a la temperatura adecuada o no se le dio la temperatura necesaria. Bien, a eso nos referimos cuando una leche pasteurizada no está bien, es por una pasteurización ineficiente. ¿Y quiénes sobreviven? Pues los termodúricos, y uno de ellos, o sea, Mycobacterium es mesofílico, pero ¿cuáles termodúricos pudiéramos llamarle? Otros termodúricos, ¡ay! Un termodúrico, pudiera ser Micrococcus. No me acuerdo, que hay otro termodúrico. Bueno, luego lo vamos a repasar dentro de todo esto. Ya me quedé pensando, se me fue el nombre. Entonces, también puede ser una contaminación postproducción, ¿ok? Entonces, tendríamos que discutir cuando una leche pasteurizada está contaminada, tengo que pensar en dónde estuvo parte del proceso. Y entonces, leche, quesos, hortalizas crudas, carnes crudas, pescado crudo, listeria puede contaminar pescado, no nada más vibrio cólera. Listeria, pescado crudo, ahumado, salchichas fermentadas, la salmonella typhi y paratyphi, leche cruda, quesos, fíjense, la leche cruda, quesos, berros, mariscos, pescado, pollo, huevo, carne cruda o mal cocida. Ahí pudiera estar ahí la salmonelosis. Aderezos elaborados. Aquí estamos hablando de salmonella typhi, paratyphi, y aquí tenemos otra salmonella.
Aquí ambas son de la especie entérica, pero hay subespecies o serovariedades diferentes, pero la diferencia entre este y este es que este es sistémica, esta pasa sangre y es la que produce la fiebre tifoidea. Y esta salmonela, pues es una salmoninosis y solamente es una gastroenteritis. Gastroenteritis. Gastro es estómago, enteritis es intestino. Entonces, esta salmonella tifi, carnes crudas, aderezos elaborados con huevo, sin pasteurizar. ¿Por qué el huevo sin pasteurizar? Resulta que el huevo es contaminado o es, sí, contaminado con salmonela porque es una bacteria endógena. Ahí no es de que las deyecciones de la gallina van a contaminar el huevo y si no lo lavé bien es por eso que se contaminó con salmonela. No, hay muchas enfermedades que se pueden transmitir con las deyecciones y por no lavar bien un cascarón de huevo y que se te vaya por ahí, ¿verdad? Sino que la salmonela viene adentro del huevo. Entonces, es súper importante cocer bien el huevo. Ay, es que a mí me gusta tibio. Ay, es que a mí me gusta crudo con el licuado de no sé qué y que no sé qué. No. Bueno, si queremos evitar o eliminar la posibilidad, porque no todos los huevos tienen salmonela, ¿verdad? Están de acuerdo. Pero si yo quiero eliminar esa posibilidad, yo tengo que cocer bien el huevo. Entonces, huevos sin pasteurizar, alimentos contaminados por trabajadores portadores. Acuérdense que hemos hablado de que Salmonella typhi se vuelven portadores crónicos, se vuelven portadores por muchísimo tiempo, ¿eh? Y aparte acuérdense que puede estar en sangre. Contaminados por trabajo, contaminación cruzada, refrigeración insuficiente. Acá arriba hablábamos de una pasteurización insuficiente, o sea, calor mal aplicado, y aquí una refrigeración mal aplicada. Salmonela entérica, pero enteritidis, por ejemplo. Leche cruda, quesos, berros, exactamente lo mismo que arriba, ¿verdad? Exactamente lo mismo que arriba. Aquí nada más esta es una enfermedad sistémica y esta es entérica. Shigella, otra bacteria asociada. Fíjense que Salmonella y Shigella son de las mismas enterobacterias, pero a diferencia de las coliformes, estas son, no fermenta la lactosa, ¿eh? No fermenta la lactosa. Se comportan de una manera diferente. Y aquellas, mientras pueden ser indicadoras, estas sí son patógenas. Y bueno, hablamos de E. coli, las variedades que son patógenas también. Entonces, Shigella tiene sus diferencias y luego lo vamos a ver. Shigella casi es igual, su genoma es muy parecido a E. coli, ¿eh? Muy parecido, pero tiene un comportamiento diferente. Entonces, Shigella, ensaladas de atún, de papa, de pollo, macarrones, hortalizas cruzadas, rellenos de emparedados, leche, productos lácteos, pollo, pastelillos, rellenos, sobre todo hechos con crema de leche mal pasteurizada. Staphylococcus aureus, nuestra estrella de estos días, porque la acabamos de ver, ¿verdad? Jamón. ¿Por qué jamón? ¿Por qué productos de carne de res? Porque aguantan las sales de estos tratamientos curados, ¿verdad? Rellenos de crema, porque también están en la leche, acuérdense que está en la leche también. Mezclas de alimentos, refrigeración, mala refrigeración o manipulación deficiente. Acuérdense que también somos portadores. Vibrio cólera, pescados y mariscos crudos, alimentos lavados o preparados con agua contaminado con heces con vibrio cólera, ¿verdad? Tenemos el biotipo clásico y el biotipo TOR. Luego lo vamos a ver, no Thor, el personaje de los Avengers, ¿verdad? Pero es un lugar en Egipto. Entonces, este vibrio cólera tiene estos dos biotipos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la palabra biotipo y serovariedad era diferente? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre un biotipo y un serotipo?
Cri, cri. Que el biotipo era generar diferentes fermentaciones, era bioquímicamente distinto. Exacto. Es un biotipo, bioquímicamente son diferentes, o fermentas o no fermentas la glucosa, el indol positivo y el otro es indol negativo, a eso se refiere. Y serotipo es que antigénicamente son diferentes, como por ejemplo, vimos el ejemplo ahorita del O157H7, por ejemplo, tiene un serotipo diferente a la enterogregativa, la enteroinvasiva y así, ¿verdad? Bien. Vibrio vulnificus aparece también dentro de los vibrios. Está Vibrio cólera y está Vibrio parhemolyticus también, ¿eh? En esta no la vimos. Ay, ya quiero terminar, oigan, ¿por qué? ¿Por qué me falta tanto? Aquí estamos. Vulnificus, ostras crudas, recontaminadas, cangrejos, almejas, y existe mucho la contaminación cruzada, ¿eh? Por pescados y todo que tienen en el hielo y luego lo cambian y vuelven otro, no cambian el hielo y ponen animales productos, mariscos contaminados. Yersinia enterocolítica, carnes, ostras, pescados, leche cruda. Yersinia enterocolítica es otra gran negativa que es patógena y la vamos a ver más adelante, dentro de todas las gram negativas. Entonces, carne se puede contaminar, sobre todo por las heces, ostras, pescado, leche cruda, la podemos encontrar, también. Entonces, un gran listado de bacterias. Hongos. Ya dijimos que el componente, por ejemplo, muscarina, que es un componente de ciertos hongos macroscópicos o setas, como por ejemplo, aquí está Clitocibe, este es un género Clitocibe, Inocibe, Boletus, este es un Boletus, creo, cuando lo saqué lo busqué como Boletus, que producen ya un compuesto que nos puede originar problemas, ¿verdad? Los hiclopéptidos y los giromitrina producidos por hongos de Amanita muscaria, galerita o giromitra. Entonces a lo mejor este es Amanita, muscaria, y poniéndolo con boletus. Pero bueno, estos hongos son macrohongos, estos son macroscópicos, como setas que se pueden consumir. Entonces tienen ciertos compuestos que nos pueden dañar, ácido iboténico y mucinol por Amanita muscaria y panterina. Aflatoxinas por Aspergillus flavus o Aspergillus parasiticus. En nueces, manís o cacahuates, cereales, harinas, productos derivados, productos de lácteos, café contaminado, micotoxinas, generalmente, ¿verdad? ¿Y por qué en estas cosas secas? Pues porque los hongos pueden estar en los silares, ¿no? de granos, pueden estar, y es una contaminación que pues post cosecha también, es post cosecha, de almacenamiento, y pues pueden llegar a producir estas toxinas. Ocratoxinas por Aspergillus ocraceus o Penicillium verrucosum. Fumosina, producidas, no sé qué es esto, no me acuerdo, o sea, han de ser las siglas de un compuesto. Fusarium verticiloides. Fusarium verticiloides. No todas el género no quiere decir que todas las especies llegan a producir estos componentes que nos hacen daño, Hay muchas que son nobles. Fusarium graminearum y Penicillium expansum, que son de las contaminaciones que podemos encontrar también en las manzanas, en las peras, de manera general, ¿verdad? La idea es, cuando veamos un hongo, eliminarlo por completo. Eliminarlo y que no se haya desparramado la toxina. Entonces, los no biológicos, pues agentes físicos como clavos, grapas, madera, astillas, ¿verdad? Ya habíamos comentado la vez pasada, plástico que pudiera haber ahí. Puede ocurrir la contaminación ambiental, mercurio, arsénico, alguna ambiental se puede referir hasta del agua desechable, en el aire, residuos industriales, residuos de sanidad. Aquí estos residuos de sanidad
Muchas veces se utilizan detergentes muy fuertes en las fábricas de alimentos y si no eliminamos esos detergentes o esas sales cuaternarias, puede haber gente que le puede causar algún problema y no sabemos ni de qué, y es una diarrea o es una hipersensibilidad por excesos de químicos, excesos de químicos. Claro, los aditivos, los nitritos, los benzoatos, los propionatos, lo que se utiliza como aditivo en los alimentos también pudiera ocasionar un problema de ETAs, de no biológico, sustancias constitutivas, o sea que ya lo traen, residuos de antibióticos, sobre todo, por ejemplo, en los animales que llegan con ciertas infecciones en el rastro, pues los mantienen con antibióticos y deben de permanecer 15 días libres para poderlos consumir. Y bueno, la contaminación ambiental. Estos son agentes químicos y agentes físicos. Los biológicos, pues ya los vimos ampliamente. Oh, Dios, todavía no termino. Jesús de Veracruz. Llevo muchas horas. Hablilla. Metales, estamos hablando de contaminaciones ambientales, ¿verdad? Antimonio, cadmio, cobre, flúor, mercurio, plomo, zinc, alimentos y bebidas muy ácidas, alimentos procesados en envases o utensilios que desprenden parte del metal. Ahorita ya, gracias a Dios, hay mucho enlatado con plástico adentro, que traen un recubrimiento plástico, pero también ahorita viene mucho el sellado en bolsa al vacío, ¿verdad? Ya ven que en el atún ahorita ya no lo venden en lata. Pescados contaminados con mercurio, porque hay agua de desechos industriales en los mares. Granos tratados con fungicidas mercuriales, eso es muy frecuente, que para eliminar los hongos utilicen algún químico o como fumigar y que pueda llegar a algunos restos de mercurio. Entonces, claro que puede ser por metales, que cae dentro de lo químico, Pesticidas cae dentro de lo químico también. Producto de limpieza dentro de lo químico. Los aditivos también. Aquí el ácido nicotínico y nitritos en alimentos con dosis excesivas en sales curadas, ¿verdad? Como alimentos como estos. El cloruro cáxico y el hidróxido de sodio, pues cuando están en la maquinaria, que les digo son excesos dentro de la maquinaria que podemos llegar a infectarnos. Estos son productos de limpieza, ¿verdad? Bebidas embotelladas con residuos de sustancias cáusicas, ¿verdad? Con hidróxidos por ahí. Postres congelados, contaminados con soluciones refrigerantes. Y estos pesticidas, principalmente los organofosforados, ¿verdad? Que son pesticidas útiles para eliminar huevecillos de insectos, no nada más de insectos, sino que también para eliminar huevecillos de ascaris, o por ejemplo, el óxido de etileno, el óxido de propileno, que ya habíamos comentado algo de eso. Son alimentos con aplicación de pesticidas inmediatamente antes de la cosecha y luego los alimentos almacenados en un lugar con pesticidas, ¿verdad? Y bueno, espero que ya, chicos, ya, por fin, por fin. Bueno, chicos, hasta aquí damos por terminada este último tema del primer parcial. Ya no me queda tiempo para abrir para el próximo tema, pero nos podemos ver mañana. Mañana empezamos material del segundo parcial y bueno, se queda martes a las 8. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, mucha suerte, estudien bastante. Déjame ponerlo aquí porque luego se me olvida. 2, 7, Maestra. 3. Dígame. Nada más para confirmar, el martes a las 8 es el examen, es el parcial. Pero les voy a poner una pequeña actividad como PIA. ¿Se acuerdan que ya presentamos el examen práctico, verdad? El PIA se los voy a dar mañana, pero en lugar de hacer un examen de PIA, ya mejor ya cuestioné yo más arriba y dije, no, pues lo voy a hacer yo a mi manera, ¿verdad? Entonces les voy a poner una actividad mañana, pero después de clase. Se los voy a dejar y pueden trabajar. Mañana, ¿a qué hora salen ustedes?
Mañana es 273, está en el horario de tarde, ¿verdad? Mañana salen, ¿qué? ¿A las 6 o a las 7 de la tarde? Bueno, unos 7. a las 6 y otros a las 7. Es que, pues a las 7. Ok, vamos a hacer esto. Ya sé que es viernes de distracción, yo normalmente veo películas, pongo palomitas y hago un chorro de cosas en los viernes bien padre, ¿verdad? Ya para descansar. Pero el PIA, para que no sea un examen y a todos les vaya bien, les voy a dar una actividad por equipo, ¿verdad? Es un problema por equipo, es un caso por equipo. Entonces me lo van a hacer y les voy a dar 1 hora para que lo hagan. 1 hora. Entonces, yo les voy a dar la actividad a la hora de clase, se las voy a dar, lo voy a subir en archivos. Ahí cada equipo va a escoger, dependiendo del número de equipo, del que sea, y me lo pueden entregar a las 9 de la noche. ¿Ok? Para darles tiempo que en la tarde puedan trabajar sobre eso y a las 9 de la noche, que ya es muy tarde, o sea, lo ideal es que si salen a las 7, pues lo hagan súper rápido y me lo entreguen en 1 hora. Entonces, es como si los hubiera puesto un examen, pero mejor prefiero hacerlo en equipo y darles tiempo a que lo desarrollen. ¿Sí? Eso lo voy a calificar como PIA. Y como el PIA vale 10 puntos, es un chorro, entonces dije, pues, para no ponerles otro examencito, nada más es una actividad que van a hacerla rápido y yo creo que para las 9 de la noche que me la entreguen, eso ya es bueno. Y ustedes ya sabrán si lo hacen nosotros nos vemos temprano, si lo hacen a las 6, si lo hacen a las 7, si lo hacen a las 8, ya ustedes sabrán, pero máximo a las 9 de la noche me suben el PIA. Ahorita yo averiguo si tengo un espacio para PIA 1, PIA 2, PIA 3 en Nexus. No sé si se abrió esa pestaña de PIA 1, PIA 2, PIA 3. Al ratito lo reviso. Maestra, Dígame. ¿puede ampliar un poquito el tiempo de entrega? Es que yo terminando clases me voy a trabajar para poder llegar, recibir guardia y luego ya pedir permiso para hacer la actividad. Oigan, yo cada quien están bien complicados. Yo también Lo que trabajo puedo hacer saliendo de... entonces es, si no doy clase, hacen, durante la hora de clase, hacen la actividad. Puede ser. Que hagan el PIA en esa hora. Y ya no les quito tiempo a nadie. Ok, maestra, Sí, ¿usted mejor, profe. daría los lineamientos de la actividad al inicio? Sí. Mañana los vemos, subimos el archivo y empieza a trabajar cada quien con lo que les toca y lo suben al terminar la hora. Sí, no se preocupen, voy a tener que explicarla bien para que no vaya problema. Profe, ¿y lo del martes? ¿Qué va a pasar el martes? ¿Qué va a pasar el martes? Pues presentar el examen a las 8 de la noche. ¿A las 8 de la noche? Pues sí, eso dijeron, Profe, ¿verdad? ¿y siempre tiene Mande. la práctica, lo del equipo? La práctica. El de Serious, Bacillus Serious. Rapidísimo, desconecten de todos los demás y vamos a ver Bacillus Serious, por favor, ¿Y para que el lunes den la clase. y el examen rápido de la práctica pasada? El examen rápido de la práctica. ¡Ay, qué bárbaros! Oigan, esto está muy acelerado. Les pongo uno el lunes, terminando la práctica de Bacillus Cereus, ponemos uno de Staphylo y uno de Bacillus. ¿Ok? El lunes. 2 Ok, exámenes Ok. rápidos. Muy bien. Bueno, entonces para ir preparando esos 2 examencitos. Óiganme, al rato ya voy a empezar grupos 271, 272, Jesús, no me van a dejar respirar ustedes. A ver, entonces vamos a ver. El lunes, práctica de Bacillus. Pero primero, viernes, PIA 1. Lunes, práctica de Bacillus y examen de Staphylo y de Bacillus. Y luego el martes es el teórico, ¿verdad?
¿Por qué nos hicieron hacer esto? Yo no, ay Dios de mi vida, son demasiadas cosas. Martes el teórico en la noche, 8 p.m. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para el teórico, profe? Para el teórico, creo que es media hora. Para el teórico es media hora. O sea, para las 8:30 ya está libre. Bueno, chicos, voy a seguir compartiendo. Por favor, pongan presente y me quedo con el equipo número 5. No, número 6, perdón. Sí, ¿verdad? Es número 6. Sí, profesor. Sí. Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Ahí estamos, equipo 6. Sí, profe. Muy bien. Salmonela, no, ya sé. Es que vamos a dar Bacillus es la tercera práctica, pero la vamos a dar en segundo lugar porque se asemeja más a Staphylo. Y luego ya Salmonela la damos la otra semana. Aquí está. Muchachos, vayan, hagan una captura de pantalla de esta práctica. Lo que me gustaría checar con ustedes, déjame lo hago más chico. Bueno, hagan una captura de pantalla, chicos. No significa que ustedes van a hacer su presentación solamente de aquí, ¿eh? Necesitan ustedes investigar de manera independiente. Y esto es una base, porque acuérdense que ya hemos encontrado algunos errores en el manual. Hemos encontrado algunos errores en el manual. Y Bacillus cereus, a diferencia de Staphylo y de Salmonella y Listeria, no hay una norma oficial que nos dicte si nuestro alimento se puede considerar inocuo o no. No hay una norma mexicana, pero sí vienen algunas reglas establecidas en otros países en donde podemos consultar a nivel internacional cómo Bacillus cereus sí llega a tener. Si estamos haciendo una cuenta es porque se supone que cierta cantidad es permitida en los alimentos. Por ejemplo, Salmonella y Listeria, nada más voy a ver si hay o no hay, porque aunque sea poquito, no puede consumirse el alimento. En cambio, Staphylococcus y Bacillus, hay un rango en el que no es dañino. Entonces, por eso se hace una cuenta. No porque a mí también me hubiera gustado hacer cuenta de Salmonella y cuenta de Listeria, pero no, esos microorganismos no pueden estar ni siquiera en pequeñas cantidades. En cambio, Staphylococcus y Bacillus, sí. Déjenme ver aquí esto. Y